Bueno, ahora sí, vamos dando formalmente la bienvenida a esta nueva edición, a esta nueva conferencia de lo esencial del liberalismo. Sabemos es una actividad que está acompañada por la Fundación Atlas, que nos apoya en esta iniciativa. Como muy bien saben, las clases se van sucediendo a partir de una serie de tópicos que se relacionan entre sí. Antes de avanzar con la presentación del doctor Elías y posteriormente con su conferencia, me gustaría cederle la palabra a Florencia Yolan para que pueda comentarnos algunos espacios donde pueden acceder a la información. Saben que el Friedman Hayek tiene, digamos, diversas actividades, en todos los casos son no aranceladas, ¿no? Abiertas al público en general, algunas presenciales, algunas online, para que se puedan sumar también por fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Así que la intención es en este primer momento que puedan conocer nuestros canales de comunicación. Muchísimas gracias y aprovechamos para darles la bienvenida nuevamente. Seguramente la mayoría de ustedes ya conozcan los distintos canales que tiene el centro, pero no está mal recordarlo por si alguno todavía no estaba al tanto. Acá en nuestro sitio web ustedes pueden encontrar varias opciones para estar al día con todas las actividades que ofrecemos y poder inscribirse en los casos en que quieran participar y obviamente compartir esta información y difundirla con otras personas que puedan estar interesadas, tanto en nuestras redes sociales, ¿sí? Tanto nuestro LinkedIn, nos pueden por supuesto seguir allí con todas las novedades, también ahí vamos a estar comunicando diferentes tipos de actividades, y el Instagram, que por ahí es una red más popularmente usada por ustedes, que además también les da la posibilidad de estar al día con otros ciclos de seminarios. Pueden ver también las clases en nuestro canal de YouTube, las clases que ya se dictaron en el marco de este curso y otras actividades que hacemos. Y por supuesto también la newsletter, que imagino que muchos de ustedes están inscritos, pero aquellos que quieran se pueden suscribir mediante este form. Una vez por mes enviamos una newsletter con las novedades y es una forma también de mantenerse al tanto de lo que estamos haciendo. Así que desde ya muchísimas gracias a todos por la presencia y por acompañar las acciones que hacemos desde el centro. Es un gusto para nosotros. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, ahora sí avanzamos con la presentación de la charla de hoy, que tiene por título La importancia de la Escuela de Chicago, y nos la va a compartir el doctor Julio Elías. Voy a hacer una muy breve presentación de él, de lo que es un currículum súper extenso. Estamos súper contentos de tenerlo nuevamente aquí este año en nuestro ciclo de charlas y clases, conferencias. Bueno, Julio tiene un PhD en economía en la Universidad de Chicago y una licenciatura en economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor en el Departamento de Economía y en la Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA. Es director ejecutivo del Centro de Economía de la Creatividad en esta misma universidad e investigador asociado del Center of Excellence on Human Capital and Economic Growth de la Universidad de Buffalo. Sus trabajos de investigación recientes se han centrado en un tema interesantísimo que es la economía de los trasplantes de órganos. Fue Visiting Fellow del Baker and Friedman Institute de Chicago y profesor visitante de Western Ontario, de la Universidad de Western Ontario en Canadá. ¿Sí? También fue profesor del Departamento de Economía en Buffalo durante 3 o 4 años y profesor visitante de la misma universidad en diferentes momentos. Así que, para no extenderme más, muchísimas gracias por tu participación, Julio. Es un gusto, como decía, enorme para el centro y todo tuyo. Muchísimas gracias por la introducción. Realmente es un placer estar acá de nuevo para intercambiar ideas sobre el liberalismo relacionado con la Escuela de Chicago. Eh, esta clase la voy a focalizar en Gary Becker y la Escuela de Chicago. Entonces, eh, la tradición de la Escuela de Chicago tiene una historia muy rica y extensa. Eh, y como mencioné, lo que voy a hacer es me voy a focalizar en particular en Gary Becker
sobre todo como innovador, y su rol en la Escuela de Chicago y también un poco su rol en la parte de políticas públicas, ¿no? Eh, Gary Becker fue uno de los economistas más originales e influyentes en la historia de la economía como ciencia. Acá muestro la portada de un libro que publicamos el año pasado con Kevin Murphy y Casey Mulligan, que es, lo que hicimos es una edición de trabajos, algunos trabajos, manuscritos que Gary Becker dejó sin publicar, inéditos. Y voy a estar haciendo un poco alusión a estos trabajos y al libro que editamos con Murphy Mulligan. Y ese libro incluye un prólogo muy, pero muy bueno de Ed Glaeser. Ed Glaeser también fue alumno de Gary Becker, actualmente es profesor en la Universidad de Harvard, y también voy a hacer un poco alusión a su prólogo. Estas palabras que muestro acá en el slide de James Heckman, quien premio Nobel de Economía en el año 2000, es actualmente profesor en la Universidad de Chicago, estas palabras las dijo con motivo del Memorial de Gary Becker, y creo que proporcionan una medida de la contribución de Becker a la economía. Y cito, Gary Becker transformó la economía al ampliar el rango de problemas considerados por los economistas y al crear nuevos marcos analíticos. Fundó campos florecientes de economía y política pública. Se dice que Helena de Troya fue el rostro que lanzó 1000 barcos. Se puede decir de Gary Becker que sus ideas lanzaron la producción de cientos de conjuntos de datos y miles de estudios empíricos y teóricos. Becker veía el enfoque económico como un método de análisis, ¿no? Como un instrumento limitado solo por la imaginación del practicante, del economista. En sus propias palabras, el enfoque económico es un enfoque integral que es aplicable a todo el comportamiento humano. Con esta idea en mente, Becker aplicó el enfoque económico a una amplia gama de cuestiones económicas y sociales, la mayoría de ellas fuera de los límites tradicionales de la economía, como ser, por ejemplo, el matrimonio, la fertilidad, el crimen, la discriminación racial, el uso del tiempo, las interacciones sociales, la política, la adicción a las drogas. Antes de Gary Becker, todos estos temas se consideraban que no era economía. Hoy están en la corriente principal, en el mainstream de la economía. Becker creía firmemente que la economía ofrece un poderoso análisis de los incentivos basados en el supuesto de que los individuos toman decisiones para tratar de promover su bienestar, pero no solamente su bienestar, es decir, normalmente se piensa que economía es lo que le llaman el homo económico. No, Gary Becker extendió esa idea y incorpora la idea de que los individuos no solamente tratan de promover su bienestar, sino también el de otras personas que le preocupan, como familiares, amigos. También consideraba crucial la idea de que la competencia y los mercados son fuerzas poderosas que inducen a las empresas a servir al interés público, incluso cuando ese no es su objetivo. Como lo expresa Ed Glaeser en el prólogo del libro que mostré en el primer slide, que editamos con Murphy y Mulligan, Becker fue un liberador, no fue un conquistador, un liberador que derribó las barreras que habían limitado la imaginación de los economistas y contribuyó al desarrollo de otras disciplinas,
como ser, por ejemplo, la ciencia política, la sociología, y también promovía, y justamente esto promovió el trabajo multidisciplinario, que considero que es fundamental. Milton Friedman fue una figura central en la formación de Gary Becker como economista, y Becker fue su mejor alumno, ¿no?, en la Universidad de Chicago. En su ensayo, en el ensayo de Milton Friedman, de la metodología de la economía positiva, que sirve como es el manifiesto metodológico, ¿no?, de Milton Friedman, él concluye que, y cito, la economía como ciencia positiva es un conjunto de generalizaciones tentativamente aceptadas sobre los fenómenos económicos que pueden usarse para predecir las consecuencias de cambio en las circunstancias, y que el progreso en la economía positiva requiere no solo la prueba y elaboración de hipótesis existentes, sino también la construcción de nuevas hipótesis. En este trabajo, esto es muy importante, Friedman está viendo a la economía definida por sus métodos científicos más que por su temática. Sin embargo, Milton Friedman continuaría trabajando principalmente en temas tradicionales de la economía, como ser su teoría de la función consumo, la inflación. Fue Becker quien comprendió que si la economía se definía por sus métodos, no por sus temas, entonces se había abierto un mundo completamente nuevo. En su tesis doctoral de 1955 sobre la economía de la discriminación, Becker consideró la discriminación contra la minoría basada en la raza, el sexo y otras características, un tema muy importante que extrañamente había sido descuidado por los economistas. Este estudio reconoció que los prejuicios existen y han prevalecido, y analizó cómo dichos prejuicios interactúan con varios tipos de fuerzas políticas y de mercado. Un número sorprendentemente grande de implicaciones interesantes sobre la incidencia de la discriminación surgieron utilizando este enfoque simple de oferta y demanda. Por poner un ejemplo, el estudio demostró que la competencia no elimina la discriminación, pero sí combate los prejuicios y modera la manifestación de los mismos en forma de discriminación observada contra las minorías. La razón de esto es que las empresas que no quieren discriminar mucho, si es que quieren discriminar en absoluto, tienen una ventaja competitiva considerable en la búsqueda de ganancias sobre las empresas que están fuertemente perjudicadas. Por lo tanto, los empleadores que ofrecen igualdad de oportunidades y aquellos con débiles deseos de discriminar tienen más probabilidades de seguir produciendo en industrias con fuertes presiones competitivas. Dado que este análisis distingue situaciones competitivas de situaciones más monopolísticas, ayuda a explicar por qué las industrias monopolísticas discriminan más o hay más discriminación que en las industrias competitivas. De acuerdo a Kevin Murphy, quien fue uno de sus alumnos más brillantes en la Universidad de Chicago y también coautor y trabajó y desarrolló muchos trabajos con Gary Becker, de acuerdo a Murphy, en muchos sentidos, Becker tenía, y esto es muy interesante, tenía una relación de amor y odio con las preferencias. Por un lado, las preferencias jugaron un papel central en gran parte de su obra. En el mundo de Becker, las preferencias de las personas son complicadas, a la gente le importan muchas cosas, aman, odian, se vuelven adictos, intentan romper con los malos hábitos y luchan por evitar sus defectos. Ampliar lo que le importaba a la gente
fue una gran parte de lo que hizo Gary Becker al llevar a cabo la campaña de imperialismo económico por la que es famoso. Una característica distintiva importante del enfoque amplio de Becker es que se enfocan en cómo estas preferencias extendidas, por ejemplo, agregando prejuicio, altruismo, capital social, interactúan con varios tipos de fuerzas de mercado y política, es decir, el individuo actuando en el mercado y siendo afectado por el mercado con el que interactúa. En este libro de manuscritos inéditos de Gary Becker, se lo puede apreciar a Becker en acción, extendiendo las preferencias de las personas para analizar, por ejemplo, el adoctrinamiento de las personas por parte de los gobiernos y otras organizaciones, el rol del poder dentro de las organizaciones, la formación de las preferencias de los hijos por parte de los padres, la adicción a las drogas. En uno de los artículos inéditos incluidos en el libro, que es muy interesante, Becker desarrolla una teoría positiva sobre la redistribución del ingreso por parte del Estado. Un tema que normalmente siempre se considera, o muchos consideran que en la Universidad de Chicago no se estudió tanto, sin embargo esto muestra que no es así. Bueno, todo el trabajo de Gary Becker sobre capital humano está muy conectado con, justamente para entender temas de desigualdad. La teoría en este trabajo de Becker asume que los gobiernos no son irracionales o ineficientes, sino que los gobiernos maximizan de manera tan completa y exitosa como lo hacen las empresas privadas y los hogares. Por ejemplo, un gobierno que impone un impuesto que reduce el bienestar agregado de los consumidores no se considera irracional o ignorante de estos efectos, sino que se presume que obtiene una ventaja política que supera la reducción del excedente del consumidor. Esta teoría implica, por ejemplo, una redistribución óptima del ingreso, pero este óptimo, que esto es muy importante, no debe considerarse necesariamente justo o éticamente satisfactorio. Más bien es el resultado de un equilibrio entre las ventajas políticas de una redistribución adicional y el costo en términos de excedentes del consumidor o eficiencia. Acá me pasé con el slide. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Economía de Chicago se hizo conocido como un lugar de notable creatividad intelectual, pero además como un bastión de apoyo al libre mercado. Becker también formó parte del trío de economistas que construyeron y mantuvieron esa reputación durante décadas, junto con Milton Friedman y George Stigler. Friedman era la cara pública de la economía de Chicago, cuyas columnas, libros y programas de televisión eran leídos y vistos por millones. Becker y especialmente Stigler contribuyeron más al análisis económico del comportamiento real del gobierno, como el trabajo que les acabo de mencionar. Al menos desde Adam Smith se ha defendido la libertad económica elogiando las virtudes de los mercados y señalando las fallas del sector público. Desde Adam Smith, los argumentos a favor del gobierno limitado se han defendido sobre la base tanto de la fortaleza de los mercados como las articuló elocuentemente Milton Friedman, como de las debilidades del gobierno, como las describe el trabajo de George Stigler y también de Gary Becker. En su libro Capitalismo y Libertad de 1962, Milton Friedman muestra el enorme poder del análisis económico para pensar en políticas públicas y el enorme valor social
que tiene la libertad individual. La idea de que la libertad individual, la habilidad de las personas para perseguir su propio éxito, contribuye al bienestar de todos, mostrando la eficacia del libre mercado como un medio para organizar los recursos y un gran escepticismo en la intervención del gobierno. Su fuerte escepticismo en la intervención del gobierno se refleja en frases como, por ejemplo, si pones al gobierno federal a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habrá faltante de arena. Otro ejemplo, y cito, mucha gente quiere el gobierno para proteger al consumidor. Un problema mucho más urgente es proteger al consumidor del gobierno. Milton Friedman fue un maestro en la aplicación de los principios básicos de economía para analizar y guiar el diseño de políticas públicas, con la premisa de que a las políticas públicas no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados. La elaboración de sus propuestas de política se basan en la idea de que la competencia mejora el bienestar de los consumidores y en que las personas conocen sus propios intereses mejor que los funcionarios del gobierno o que cualquier otra persona u organismo. Con estos principios, Milton Friedman mostró, por ejemplo, que el servicio militar obligatorio era básicamente un impuesto sobre los reclutas que podían elegir otra carrera mejor paga en el sector privado y propuso un servicio militar voluntario. Gary Becker también tiene un trabajo muy interesante sobre la eliminación del draft, que lo escribió durante una estadía que tuvo en un verano muy joven, con 26 años, en Rand, en California. Desde la década de 1950, Friedman argumentó a favor de los sistemas de libre educación, de escuelas y de vouchers como una forma de introducir la competencia y mejorar la educación. Al respecto, Friedman sostenía que, y cito, el gasto en educación será más eficaz si se basa en la elección de los padres y en la iniciativa privada, los pilares del éxito de nuestra sociedad. En todos los casos que él analizaba de política pública, Friedman primero analiza cómo se comportan los mercados en respuesta a una política pública en particular, incluyendo cómo los participantes responden a cambios en sus incentivos y los efectos de desplazamiento que producen generalmente las intervenciones del gobierno. A diferencia de Milton Friedman, que fue asesor de Ronald Reagan, Becker influyó en las políticas públicas de manera más indirecta, a través de la enseñanza y el impacto a largo plazo de su investigación en temas en los que los economistas raras veces tienen la última palabra. El trabajo de Becker sobre crimen y castigo finalmente pasó a formar parte de la conversación pública. Durante la década de 1980 se reconoció más la necesidad de incentivos fuertes para disuadir el crimen. Los economistas que entraron en debate sobre el crimen, como por ejemplo Steven Levitt, lo hicieron todos a la sombra de Gary Becker. Lo mismo sucedió con su trabajo sobre capital humano y la importancia que tuvo su trabajo y el capital humano para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Becker entró en la arena pública de forma regular recién en 1985, cuando comenzó a escribir una columna mensual para Business Week. En los 2000, en mi trabajo como asistente de investigación de Gary Becker, le colaboraba con datos e información para la elaboración de estas columnas. Estas columnas le permitieron a Becker hablar sobre una variedad
diversa de temas. Sin lugar a dudas, Becker se oponía al gobierno grande y a un gobierno eh, sobredimensionado y a la planificación central, pero también estaba a favor de vender el derecho a inmigrar legalmente y a tomar medidas enérgicas contra los padres que no pagan la manutención de los hijos. Estuvo de acuerdo con Friedman en que los mercados tenían virtudes considerables y con Stigler en que el sector público se equivoca en muchas cosas, pero creo que una diferencia importante es que a diferencia de ello estaba también interesado en hacer que el gobierno fuera más eficaz mediante el poder de los incentivos. Becker creía fuertemente que los incentivos tienen un impacto en el comportamiento y que no existe nada gratis. En la primera clase de su curso de doctorado de teoría de los precios, dejaba bien en claro que el precio de algo significaba mucho más que el monetario y cómo todos los aspectos de la vida humana pueden conectarse con los precios efectivos que enfrentan las personas. A principios de los 2000, trabajé junto a Gary Becker en el problema del faltante de órganos para trasplantes. En aquel entonces, el problema ya era sumamente grave en los Estados Unidos. 48.000 pacientes se encontraban en la lista de espera renal y solo cerca de 14.000 pacientes lograban recibir un trasplante. A más de 2 décadas, la situación ha empeorado de forma significativa. Actualmente, 90.000 personas esperan por un riñón para trasplante en los Estados Unidos. Encontrar una manera efectiva de aumentar la oferta de órganos reduciría los tiempos de espera y muchas muertes innecesarias y aliviaría en gran medida el sufrimiento que muchas personas enfermas soportan mientras esperan por un trasplante. La propuesta que desarrollamos con Gary Becker para resolver el problema de forma efectiva está basada en la utilización del mecanismo de los precios, pagar por órganos, pagar a los donantes. Utilizando el análisis económico, en un trabajo que publicamos en el 2007, mostramos que la introducción de incentivos monetarios puede aumentar la oferta de riñones para trasplante suficientemente como para lograr eliminar las largas colas de esperas en el mercado mediante un aumento en el costo total por trasplante de no más del 12%. En 1992 le otorgaron el Premio Nobel de Economía a Gary Becker, y cito, por haber extendido el dominio del análisis microeconómico a un amplio rango de comportamientos e interacciones humanas, incluyendo comportamientos no relacionados con el mercado. En el discurso de la cena del Nobel, Becker dijo, y cito, este premio reconoce de la manera más influyente posible a todos los economistas que enfrentaron muchos obstáculos, críticas e incluso el ridículo al estudiar y analizar aspectos del comportamiento más amplio de lo que es tradicional en economía. La economía ciertamente no ofrece una visión romántica de la vida, pero la pobreza generalizada, la miseria y las crisis en muchas partes del mundo, gran parte de ellas innecesarias, son recordatorios contundentes de que comprender las leyes económicas y sociales puede hacer una enorme contribución al bienestar de las personas. Creo que un ejemplo de esto es el Premio Nobel del año pasado, en 2023, a Claudia Goldin, profesora de Harvard y graduada de la Universidad de Chicago, por haber avanzado en nuestra comprensión sobre el desempeño de las mujeres en el mercado laboral. Claudia Goldin, como mencioné, fue alumna de la Universidad de Chicago, de Gary Becker y de Robert Fogel.
quien también ganó el Premio Nobel de Economía en 1993. Ambos tuvieron una gran influencia sobre ella y gran parte de su trabajo está desarrollado en la tradición de la economía de Chicago. Así que con esto cierro la clase, lo que tenía preparado, y bueno, con mucho gusto me va a encantar intercambiar ideas con los participantes y bueno, y tratar de responder algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, Julio. Excelente la charla, como siempre. Bueno, yo quería comenzar preguntándote si crees, porque hablaste un poco de esto, de lo que es la cuestión política y de la influencia política que tuvo la Escuela de Chicago, si crees que fue una de las escuelas que más influencia tuvo dentro del pensamiento liberal en cuanto a la política, y si es así, estoy pensando, por ejemplo, en comparación a la escuela austríaca, que por ahí estuvo en el ámbito académico, pero no en el político, y si es así, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué consideras que esto ocurrió? Bueno, es muy buena la pregunta. Eh, a ver, yo creo que las ideas de Chicago, y sobre todo, yo creo, fundamentada en lo que llamo o lo que se conoce ahora como la teoría de los precios de Chicago. Ese primer curso que se dicta en la Universidad de Chicago, que antiguamente lo dictaba Milton Friedman, después Gary Becker y Kevin Murphy, actualmente lo dicta Kevin Murphy. Creo que tuvo y tiene una gran influencia sobre los alumnos de Chicago. Yo creo que la influencia de las ideas de la escuela de Chicago se dieron a través de sus alumnos. Creo que eso fue fundamental. Y hay un profesor importante que este año cumplió 100 años, de hecho el 27 de julio lo celebramos, es Arnold Harberger. Es decir, Arnold Harberger, eh, eh, muchos de sus alumnos fueron presidentes de Banco Central, ministros de Economía, y creo que justamente eso es lo que hizo que las ideas de Chicago tengan una gran influencia. Es decir, que se dio a través de los alumnos, por supuesto, a partir de lo que, lo que aprendieron, digamos, con estos profesores brillantes, como Milton Friedman, Gary Becker, George Stigler, Arnold Haberger, Robert Fogel, Robert Lucas, Ronald Coase. Es decir, pero eso considero que es fundamental y por supuesto también creo que, bueno, mucha gente pasó por la Universidad de Chicago. Antiguamente las camadas eran más grandes que en la actualidad. Creo que eso también fue importante. Y, por supuesto, creo que hay un mérito muy grande. Por ejemplo, cuando uno piensa en Chile, digamos, cuando uno piensa en lo que se conoce como los Chicago Boys en Chile, eh, eh, el año pasado, o creo que sí, el año pasado, Sebastián Edwards publicó un libro. También él es graduado en la Universidad de Chicago, actualmente es profesor en UCLA, justamente sobre el proyecto, lo que él llama el proyecto de Chile, pero fundamentalmente los Chicago Boys en Chile. Yo creo que eso fue muy importante y también creo que se debe en parte por el entrenamiento que recibieron y el pragmatismo, ¿no? Justamente para aplicar la idea. Muchas veces, nuevamente, no se puede, por ejemplo, cuando uno piensa en el caso de pagar a los donantes de riñón. ¿Está bien? Bueno, por ahí un mercado completamente libre, completamente desregulado, tal vez sea una utopía, digamos, pero
Lo que es cierto es que eso de alguna manera, bueno, pero hay, si se quieren, formas alternativas de implementarlo, digamos, por ahí no tan extremas, como podría ser, de hecho, se acaba de presentar, justamente la presentaron, entre el, eh, el Partido Demócrata y Republicano, justamente la idea de brindar, por ejemplo, beneficios impositivos, todavía no está aprobado, pero brindar beneficios impositivos, es decir, deducciones en los impuestos a las personas que donen un riñón en vida. ¿Está bien? Entonces, ahora, por supuesto, uno puede decir, no, no, mira, acá realmente tiene que ser totalmente libre, no, no hace falta ningún tipo no, yo creo que siempre la visión de Chicago, de Milton Friedman, también de Gary Becker, de Arnold Harberger, es una visión pragmática. Por ahí no se puede justamente llegar a lo que uno puede decir, bueno, este es lo que muchas veces se llama el primer mejor, pero bueno, puede haber una solución que mejore el bienestar, y bueno, y siempre pensando en cómo diseñar la política de manera que sea aceptable. ¿Está bien? Pues muchas veces siempre se tiene la idea que solo la eficiencia importa, y bueno, en realidad cuando uno observa las políticas que existen y justamente lo que elige la gente en términos de política, bueno, muchas veces la prioridad no es la eficiencia, digamos, sino que hay otras consideraciones, eh, y bueno, y creo que eso es algo que siempre se tuvo presente en Chicago, ¿no? Para pensar en el diseño de política pública. Bien. Eh, Tenemos preguntas del público también. Nahuel Gonzalo Padilla pregunta sobre el tema de la donación de órganos y dice, ¿por qué es tan impopular la idea de tener incentivos económicos respecto al trasplante de órganos? ¿A qué se debe esa impopularidad, crees vos? Eh, a ver, eh, muy interesante la pregunta, Nahuel. En, con dos coautores, con Mario Masis de Johns Hopkins y Nicolas Cetera de la Universidad de Toronto, justamente venimos haciendo trabajo para entender por qué hay un rechazo, o qué es lo que causa rechazo eh, a la idea de compensar a los donantes. Pensemos en compensar a donantes de riñón, de donantes vivos de riñón, ¿no? Entonces, nosotros, primero que nada, nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo para los Estados Unidos, eh, que hicimos una encuesta experimental, y lo que encontramos es que en realidad no hay tanto rechazo. Es decir, por lo menos que el trabajo con una muestra representativa de Estados Unidos, encontramos, por ejemplo, que el 50% de las personas aprueban la idea de compensar a los donantes del riñón. Ahora, lo que es interesante es que también ese apoyo, y está vinculado a la pregunta que vos me hiciste recién, el apoyo también varía de acuerdo a lo que eh, uno puede llamar el diseño de mercado, es decir, algo que desarrolló Alvin Roth, quien también ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2013. Él actualmente, en ese entonces era profesor de Harvard, actualmente es profesor de Stanford. Es decir, por ejemplo, las personas encuentran más aceptable un sistema que la compensación no es con dinero directamente, sino, por ejemplo, es con una deducción impositiva o con un voucher para educación. ¿Está bien? Eso tiene que ver con el diseño de mercado, ¿no? Después, por ejemplo, las personas encuentran más aceptable un sistema que esté manejado y que el que le pague a los donantes sea el gobierno. ¿Está bien? Es decir, eso tiene que ver con el diseño de mercado. ¿Sí? Ahora, lo que es interesante es que nosotros encontramos que hay un grupo de cerca de
20, 25% de las personas que decide, es decir, que en un principio está en desacuerdo con compensar a los donantes, pero decide apoyar la compensación si el sistema genera un gran aumento en la cantidad de trasplantes de riñón. Es decir, que para ese grupo de personas la eficiencia importa. Es decir, tenemos un 50% que apoya, independientemente de cuántos trasplantes, si el sistema aumenta mucho o no la cantidad de trasplantes. Pero después tenés cerca de un 20, 25% de personas que su apoyo depende de cuántos trasplantes adicionales va a generar el sistema. Y con eso llegas a un apoyo, a una aprobación de cerca del 70%. ¿Está bien? Después tenemos otro trabajo en el cual también hay un apoyo base de 50%, pero cuando vos brindás información sobre el problema, sobre cómo funcionaría un sistema de compensación, etcétera, también el apoyo, la aprobación aumenta. Es decir, hay cuestiones, lo que es importante y que creo que es importante para nosotros como economistas entenderlo, es claramente esto es un tema controversial y que involucra muchos temas morales. Es decir, hay muchas personas que se oponen porque consideran que simplemente eso está mal y que no quieren vivir en una sociedad que hay personas que venden su riñón, de la misma manera que hay personas que se oponen al aborto porque consideran que simplemente eso está mal, que va en contra de valores religiosos. Es decir, los valores morales no los podemos desconocer. ¿Está bien? Entonces nosotros con estos trabajos justamente lo que buscamos es tratar de entender, digamos, a qué se debe la oposición y si hay factores que pueden modificar eso, que pueden hacer que estas transacciones que son controversiales se vuelvan más aceptables. Y de hecho, bueno, encontramos, de hecho, la propuesta que se está analizando hoy en día en los Estados Unidos justamente es una deducción de impuestos. ¿Está bien? Es decir, la propuesta no es pagar directamente al donante. Uno, por supuesto, como economista, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? No, para las personas hace una diferencia eso. Algo que es interesante es, por ejemplo, el caso de Irán. El único país del mundo que permite pagar a donantes vivos es Irán. Eh, eh, y ahí lo que es interesante es, hay evidencia de que el sistema funciona bien. Sin embargo, las personas que venden un riñón no quieren que otras personas se enteren. Es decir, se sienten avergonzadas. Aparentemente hay un estigma. Y uno, de alguna manera, si se desarrolla un mercado de este tipo, bueno, el ideal sería que eso no suceda. ¿Por qué? Porque, bueno, estas personas están salvando vidas. Es decir, el médico, el que hace la cirugía, bueno, recibe una compensación monetaria, digamos, y nadie considera que es una vergüenza que el médico reciba una compensación. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué parecería que hay un estigma para la persona que vende un riñón? Y bueno, y ahí es donde creo que es importante entender y ver justamente cómo a través de el diseño de mercado, que como lo llamaría, como lo llama Alvin Roth, puede hacer que esa transacción justamente sea más aceptable y que también que el vendedor sea reconocido, digamos, como una persona que está ayudando. ¿Está bien? Bien, genial. Por otro lado, un tema bastante más abarcativo, Gaby González pregunta, estoy leyendo precisamente La libertad de elegir de Friedman, pero no termino de entender. ¿Cómo podrían personas de escasos recursos o que viven en pobreza extrema
acceder a servicios como educación o salud si llegaran a ser manejados por el sector privado. Es un tema amplio, pero creo que está interesante. Bueno, a ver, por eso, yo creo que hay un punto importante tiene que ver justamente con eh, la capacidad, eh, es decir, lo que uno considera que es la capacidad de la persona para tomar la decisión. Es decir, Milton Friedman tiene la idea de que, digamos, la mejor decisión la va a tomar la persona por sí misma. ¿Está bien? Entonces, tanto en el caso de la educación como de la salud, por supuesto, una posibilidad es un sistema, por ejemplo, como el que tenemos en Argentina, un sistema de salud pública, de educación pública, en el cual, bueno, simplemente está el servicio y hay cierta, digamos, el Estado ofrece el servicio y las personas no tienen que pagar. Eh, Ahora, la propuesta de Friedman es, en lugar de que el gobierno ofrezca el servicio de forma gratuita, es decir, es darle el dinero a las personas y que a los servicios lo ofrezca el sector privado, es decir, darle un voucher, de alguna manera uno le podría dar puntos, por ejemplo, a la persona, y que la persona los puede utilizar para justamente utilizar los servicios de salud privado y también los servicios de educación privado. Por supuesto, eso no quiere decir que la salud pública y la educación pública vaya a desaparecer. También, justamente, el Estado puede seguir ofreciendo y la persona puede utilizar, digamos, esos vouchers para también la educación pública y la salud pública. Es decir, yo creo que tiene que ver con si se quiere, con la confianza que se tiene en la capacidad de las personas para poder elegir. Milton Friedman era un convencido de que sí, que las personas, justamente, que los padres, por más que sean de ingreso bajo, ingreso alto, ingreso medio, bueno, los padres buscan lo mejor para los hijos en general. Y bueno, entonces es darle ese poder para poder elegir. Ahora, por supuesto, eso no quiere decir que el Estado tiene que dar un paso para atrás y que se eliminan todas las escuelas públicas, todo, no, digamos, eso sigue, digamos, puede seguir, ¿está bien? Pero ahora la persona tiene la elección y, por supuesto, en un sistema de ese tipo, la idea es que también la persona, si utiliza el servicio público, lo tiene que pagar con estos vouchers. ¿Está bien? Es decir, es, e- es esa un poco la idea. Al final del día tiene que ver con, es decir, muchas veces siempre está la idea de, sí, hay que ayudar a que elija la persona, hay que ayudar a esto. Bueno, ahí es donde Milton Friedman, Gary Becker también diría, y mira, las personas no necesitan tanta ayuda, digamos. Es decir, por supuesto, en este caso sí necesita justamente la asistencia monetaria, digamos, para poder pagar la educación, para poder pagar el servicio de salud, pero deja que la persona elija, digamos, es decir, ¿por qué no darle la elección a la persona? Y por eso es que justamente el libro se llama Libertad de elegir. Eh, yo no sé si eso responde. Sí, sí, creo que está bastante claro. Eh, José Espósito pregunta, ¿por qué considera usted que la escuela de Chicago fue tan desnostada en la Argentina? Eh, a ver, esa O si pregunta. considera que fue así, quizás puede ser que no. Sí, sí, yo considero, a ver, eh, yo lo que creo es que eh,
yo no sé si es, eh, puede ser que, yo diría que no es solo en la Argentina, yo creo que es un poco lo que, lo que dice Gary Becker en esta cita que pongo acá. Yo creo que la economía, es decir, la escuela de Chicago, creo que una diferencia importante que tiene es que justamente cree realmente en, eh, cree en el funcionamiento de los mercados como asignador de recursos. Eh, por supuesto, también reconoce que puede haber falla de mercado. Está bien que se le llama falla de mercado, pero considera que las fallas de gobierno son mucho peores. Es decir, que en general, si hay un mercado por ahí, uno dice, bueno, acá hay un problema, externalidad, esto, lo otro, sí, pero cuando el gobierno se justamente se mete para solucionar esa falla y en general empeora la situación. Eso es un poco, yo creo, por lo menos es mi visión, no quiere decir que eso, pero es mi visión sobre la escuela de Chicago. Es decir, la confianza en que el mercado va a ser no el trabajo ideal, pero un buen trabajo dentro de todo, seguro mejor que el gobierno. Y yo creo que eso, de alguna manera, y hay un convencimiento pleno en eso, ¿está bien? Y no es solo en los papers que se escriben, sino, como yo siempre digo, el economista de Chicago, el economista del SEMA, es un economista a las 24 horas, no conoce otra manera. Es decir, cuando a mí alguien me dice, no, es un problema que los economistas no, o que la economía no puede entender, analizar, yo no estoy de acuerdo, digamos. Es decir, la economía sirve para todo, que es un poco lo que discutimos en esta clase sobre Garibay, que es esa idea. La economía, ahora, por supuesto, muchas veces el problema es el analista. Por ahí uno es el problema, que uno no logra entender el problema usando la economía. Ese problema, Milton Friedman no lo tenía, Gary Becker no lo tenía, Kevin Murphy hoy en día no lo tiene. Es decir, Kevin Murphy, todo es oferta y demanda, punto. No hay mucho más. Entonces, ahora, yo creo que eso también, de alguna manera, es una posición, yo diría, no solo en la Argentina, en muchos lugares, en un principio es impopular, digamos, porque siempre, es decir, hay un problema y siempre la primera reacción es, ¿qué podemos hacer? Y bueno, el economista de Chicago te diría, y no, deja, ya se va, ya se va, déjalo al mercado, que trabaje, que, por supuesto, puede haber, no sé, bueno, hubo una gran recesión, que uno puede discutir, hay algunos pueden argumentar, no, en realidad la causa el gobierno, la causa, bueno, está bien, pero justamente la pregunta es, bueno, ahí, ¿qué hacemos? Y bueno, uno diría, bueno, dejar que el mercado haga su trabajo, digamos, uno no va a lograr, lo mismo cuando, bueno, similar cuando fue la pandemia, digamos, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Digamos, bueno, entonces, y yo creo que esa posición en un principio es impopular, digamos, y no cae bien, digamos, la idea de dejar todo al mercado, como por ejemplo el caso de los trasplantes de riñones, es decir, y esto es importante, como mencioné, cuando nosotros empezamos con Gary Becker a trabajar en esto, había 48.000 personas en lista de espera, hoy hay 90.000 y hay una cota superior al crecimiento de la lista de espera que está vinculado a la tasa de mortalidad en la lista de espera. Es decir, la lista de espera no puede crecer al infinito, pues justamente en el momento en que el tiempo de espera justamente no puede superar la expectativa de vida en lista de espera. Digamos, hay un límite. Y bueno, justamente cuando ocurre, bueno, en muchos casos lo mismo que ocurrió con el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos, digamos, tuvo que ocurrir Vietnam para que eliminen el servicio militar obligatorio y pasan a tener un servicio militar voluntario que muchos
decían que iba a ser justamente un ejército de mercenarios, lo trataban de forma despreciativa, y fue Milton Friedman, el principal, justamente, la persona que tomó el liderazgo para justamente hacer el cambio. Y en un principio era totalmente impopular. Y bueno, pero hoy en día, ¿a quién se le ocurriría en los Estados Unidos de decir implementemos un servicio militar obligatorio? A nadie. Y lo mismo con pagar a los donantes de órganos. Es decir, cuando nosotros lo presentamos por primera vez con Gary Becker, y bueno, realmente nos trataron muy mal algunas personas inmorales, bueno, pero después que justamente que se va haciendo el argumento, que bueno, las personas comienzan justamente a ver que en realidad son políticas que pueden ser muy efectivas. Es decir, yo lo que diría es, yo no creo que sea, por supuesto hay muchas personas que dicen, sí, los Chicago Boys o los neoliberales, algunos, no sé, que le llaman neoliberal, eso, pero yo creo que nuevamente no creo que sea justamente algo que haya perdurado. Yo creo que al contrario, que las personas, y no solo en la Argentina, sino que en otras partes, justamente comienzan a ver cómo, bueno, muchas de los análisis, de las recomendaciones que surgen del análisis económico. Al final del día son las más efectivas y que permiten mejorar el bienestar de las personas y de la sociedad. Bien, perfecto. Voy a complementar dos preguntas. Por un lado, preguntan sobre Becker y cómo desde las políticas públicas se pueden desincentivar los comportamientos criminales. Y por otro lado, si crees que esta interdisciplinariedad que tiene Becker lo hace una figura intelectualmente más importante que la que fue el mismo Friedman, que por ahí muchas veces es la figura pública más conocida. Bueno, a ver, con respecto a las políticas, digamos, contra el crimen, yo creo, a ver, él, eh, es decir, una implicancia importante es que justamente que los castigos, eh, la efectividad del sistema judicial es fundamental para reducir el crimen. ¿Está bien? Entonces, eso tiene que ver con justamente con el castigo, ¿no? Entonces, acá la idea es que justamente que las personas responden incentivos. Es decir, uno lo puede pensar como que el crimen es digamos, es una elección ocupacional. Digamos, me puedo dedicar al crimen o a la actividad legal. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, aumentar el castigo, y no solo aumentar, sino, yo diría más que aumentar es que el castigo sea efectivo, es decir, la capacidad del sistema para justamente el sistema judicial, para determinar, bueno, si que el criminal pague, está bien, con la condena. Que corresponda. Es decir, la efectividad es importante. Digamos. Entonces, por supuesto que aumentos en la pena, bueno, van a aumentar el costo de dedicarse a la ocupación, digamos, criminal. Ese es por un lado. Pero también está la recompensa. ¿Está bien? Entonces, esto también reconoce que en una economía donde no hay tantas oportunidades para trabajar en el sector legal, y bueno, las personas justamente van a tener un mayor incentivo a dedicarse a la actividad ilegal. Por eso es que una política efectiva en contra del crimen, yo creo que, por supuesto, se hace mucho foco en la parte del castigo, pero también él ponía mucho foco, y bueno, todo el trabajo que él hizo en el capital humano. Es decir, educación, inversión en educación, oportunidades para las personas. Es decir, de alguna manera una economía
que incentiva a que las personas se envuelvan en el mercado legal, digamos, es una economía justamente en la cual el crimen no va a ser tan importante. Entonces, ¿cómo puede ocurrir eso? Bueno, una parte importante es la educación. ¿Está bien? Y ahí vinculado a la otra pregunta. Por supuesto, bueno, Milton Friedman tenía la idea de los vouchers, la idea de que las personas elijan. Bueno, pero si eso no se puede implementar, bueno, tratar de tener un buen sistema que le permita a las personas acceder a la educación. ¿Está bien? Es eso, para que tengan mayores oportunidades en la actividad legal. Entonces son las dos cosas. Por un lado, el castigo, bueno, aumenta el costo de dedicarme al crimen. Pero también por otro lado, mayores oportunidades, un mercado que funcione, que funcione lo mejor posible, un mercado de trabajo flexible, que brinde oportunidades a las personas, justamente también va a desincentivar a dedicarse al crimen. Y al final del día, pues justamente el mercado lo que hace es nos conecta todo a través de los precios. Entonces, es eso. Entonces, de alguna manera, si la persona tiene mayores oportunidades, bueno, no va a tener incentivo a dedicarse a la actividad ilegal. Y fíjese que acá el foco no está en las preferencias, que hay personas malas, personas buenas. No, acá son incentivos. Sí, hay personas malas, puede haber personas malas, personas buenas, puede haber personas buenas. Pero al final del día, el foco está en los incentivos. Es decir, independientemente de que la persona sea mala o buena, si enfrenta buenos incentivos, y por bueno me refiero a que no haya tanto incentivo para dedicarse al crimen y haya mayores incentivos para dedicarse al sector legal, y lo va a hacer, digamos. Entonces, es eso fundamentalmente. Pero nuevamente, creo que la parte de el, justamente del mercado para la ocupación, para la actividad legal, que sea un mercado flexible y que brinde oportunidades, creo que es fundamental para erradicar el crimen, para disminuir el crimen. Con respecto a Gary Becker, bueno, mi papá también estudió en la Universidad de Chicago, él fue alumno de Milton Friedman, eh, y es decir, tuvimos una formación similar y nunca nos poníamos de acuerdo. Así que eso, justamente eso es lo que hace tan apasionante el enfoque económico y la economía, que uno nunca termina de aprender. Y nosotros discutíamos, porque él era más hincha de Milton Friedman y yo de Gary Becker. Así que sí, yo creo, a ver, eh, yo sí creo que un poco como mencioné en la primera parte, creo que Gary Becker tuvo una importancia fundamental para la economía, que creo que hoy en día ya es como que ya es como algo que está incorporado, y creo que eso también le brinda una mayor importancia aún, digamos. Pero yo creo que justamente él fue muy, pero muy importante en lo que es toda la temática, en la extensión, ¿no?, de los temas en la que trabajan y trabajamos los economistas. Es decir, hay que pensar nuevamente, cuando él escribe su tesis es sobre economía de la discriminación. En un momento que los economistas, la discriminación era considerada algo totalmente afuera de la economía. Y fíjense que un tema fundamental, y en un momento muy, pero muy candente del tema de discriminación en los Estados Unidos, digamos. Y él justamente dice, bueno, ¿cómo nosotros de la economía no vamos a poder analizar la discriminación? Y lo que él hace ahí, fíjense, es algo que en ese momento fue rupturista. Es decir, él ahí dice, bueno, ¿cómo no vamos a incorporar, por ejemplo, en el problema de la firma, de una empresa, la posibilidad de que el dueño tenga prejuicio?
contra personas de una determinada raza, digamos. O cómo no vamos a incorporar la posibilidad de que trabajadores en la empresa pueden tener prejuicio y pueden sentir odio por personas de otra raza. Entonces, justamente, y en ese momento la idea era no, o sea, por ejemplo, en el problema de la firma no podés incluir odio, digamos. Y él dijo, no, yo sí puedo, y lo hizo, digamos. Entonces, y él ahí justamente introduce la idea de, por ejemplo, un empleador que siente odio contra, por ejemplo, los hispanos, cuando contrata un hispano y le paga $1.000, para ese empleador es como que está pagando más, es como que está pagando $1.200. Digamos. Entonces hay un componente no monetario que entra en el beneficio de la firma. Entonces, primero eso. Después, en los 60, justamente, hoy en día capital humano se toma como algo así obvio, totalmente aceptado. No, en ese momento era algo bastante controversial. O sea, ¿cómo vas a tratar a las personas como máquinas? Digamos. El capital humano es utilizar teoría del capital para analizar la inversión en capital humano, digamos, la inversión en los seres humanos. Entonces, y eso, bueno, él hizo. Después, también los hijos como bienes durables, digamos, y ahí para analizar la demanda por hijos y justamente la determinación, el análisis económico de la tasa de fertilidad. Después Crimen y Castigo, después en los 70 todo lo que es la economía de la familia, la idea de que hay un mercado de matrimonios, ¿está bien? Después adicciones, bueno, y así, endogeneizar las preferencias de las personas, la idea de que, bueno, de que las personas pueden tomar acciones que pueden afectar sus propias preferencias, es decir, las personas pueden tomar acciones para volverse más pacientes, pueden invertir para volverse más pacientes, los padres de forma permanente hacen cosas para que los hijos, digamos, sean más pacientes. Es decir, yo creo que eso tiene y tuvo una importancia fundamental para no solo el desarrollo de la economía, sino también para el desarrollo de las políticas públicas. Todo lo que es hoy en día las políticas de inversión temprana en los niños, es decir, en los primeros años de vida, todo está basado justamente en el trabajo de Gary Becker, que que lo profundizó Heckman. Digamos, Heckman, y bueno, hoy en día hay muchos economistas justamente que están tratando de entender cómo se desarrollan las habilidades cognitivas, las no cognitivas, a qué edad, es decir, todo lo que es el desarrollo del ser humano a lo largo del ciclo de vida. Y todo eso está vinculado con el trabajo de Gary Becker. Por supuesto, no es que fue más, yo creo que, bueno, yo creo que él se complementó mucho con Milton Friedman, bueno, George Steele, que eso también es algo que justamente todo la escuela de Chicago en ese entonces y todo ese desarrollo que se dio, también que continuó Gary Becker, Robert Lucas, todo era justamente era un ambiente, no era que estaban separados los que hacían macro de los que hacían micro, no existía eso, digamos. Sí, había un seminario de monetario, un seminario de teoría de los precios aplicada, etcétera, pero estaban todos ahí, todos hablaban, hablaban entre ellos, intercambiaban ideas, es decir, eso yo creo que también fue fundamental para el desarrollo. Yo recuerdo que alguien me contó que cuando, por ejemplo, para contratar economistas, ¿no? Muchos departamentos de economía eh,
y hoy en día eso también es muy común, bueno, van a buscar al mejor en un determinado field, digamos, en una determinada área de economía. Bueno, Heckman, él decía que en Chicago no van a contratar al mejor del área, buscan contratar al mejor, digamos, no importa el área. Digamos. Yo creo que eso es muy importante y que distingue a lo que es Chicago. Bien, perfecto. Bueno, creo que ya estamos sobre hora. No sé si querés agregar algo más, pero si no, creo que ya No, un estaríamos. gusto, Bueno, un gusto, bueno. un gusto, eh, bueno, y espero que, bueno, que haya sido, para mí fue muy productivo, espero que para los participantes también, así que bueno, muy agradecido. Bueno, gracias a vos por la charla, excelente. Y bueno, nada, los esperamos la próxima semana, que va a hablar Juan Sebastián Landoni sobre el factor empresarial en las economías de mercado. Eh, Va a ser el mismo horario que siempre, 7:30, y siempre el mismo link de Zoom. Así que bueno, buenas noches a todos. Adiós. Bueno, muchas gracias.